Reseña crítica de la película animada Orión y la Oscuridad sin spoilers. Película animada recién estrenada en Netflix, creada por DreamWorks Animation y dirigida por Sean Sharmas, que como diría el meme, ¿who? Pues sí, este es el debut del director y se nota realmente. Y está escrita por Charlie Kaufman, que también realmente tampoco lo hizo tan bien. Que de eso ya hablaremos más adelante. Por lo pronto, esta película está basada en el libro infantil del mismo nombre de la escritora Emma Jarlett. La animación es buena, no es precisamente la mejor animación de DreamWorks que he visto, pero está bastante aceptable. Al igual la música está un poco genérica, pero también está bastante pasable, así como también el doblaje me parece bastante aceptable. Ahora sí que realmente el problema no está aquí, sino más bien está en la historia y en la dirección. Porque realmente para mí la idea y el concepto de esta película es bastante buena, pero sí, como que la ejecución, ahí sí fallamos bastante. Porque al principio empieza como una especie de película de terror, luego evoluciona a una película más para niños, y después se convierte en una especie de película filosófica y después como una especie de cine de autor. Además de complicar y enredar aún más la historia, sobre todo en la parte final. Así que realmente en este sentido, perdón, pero sí, yo le echo la culpa al director porque realmente se complicó y nunca supo a quién va dirigida realmente la película. Porque como dijimos, realmente esta película se basa en un libro infantil. Y es aquí donde se nota claramente de que es un director primerizo porque realmente nunca supo definir qué quería hacer con esta película. O simplemente el director y el escritor de esta película intentaron hacer una película más trascendental, elevada y filosófica. Pero realmente, siendo sinceros, este no era el tipo de película para hacer ese tipo de cosas. Además que también algunos de los personajes y situaciones me parecen demasiado bizarras y a veces un tanto eclécticas. Porque realmente esta historia la hubieran podido contar de una manera más sencilla y para todo público. Y sí agregarle sus cosas de autor y 2 o 3 ideas filosóficas, pero hasta ahí. Así que la película en general yo diría que pasa de panzazo un 6 a 6.5, pero realmente no creo que sea la mejor animación de DreamWorks. Donde desafortunadamente todas las casas de animación, incluyendo en este caso DreamWorks, están empezando a caer, al menos en estos 2 últimos años, en problemas creativos con sus películas de animación. Lo cual sí me está empezando a preocupar. Así que ojalá, espero que los estudios se pongan las pilas y vuelvan a retomar su nivel en cuanto a las casas de animación. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo el video de las 3 curiosidades de la película animada de Tarzán de Disney de 1999, que realmente ahí todavía tenían un buen nivel. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.